Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, bendecidos. Qué bueno, me da gusto verle, que haya podido venir el día de hoy a la reunión aquí en Casa de Oración Ixoye. Sean bienvenidos todos y también los que nos ven por la transmisión. Pues vamos a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren aprender? Amén. El Señor siempre nos quiere enseñar, pero también quiere que también dispongamos nuestro corazón para aprender. Amén. Le pido que incline su rostro, vamos a orar, a poner en manos del Señor este tiempo y a pedirle que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos venir ante tus pies, ante tu trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cada momento, Señor, en que lo necesitamos. Cada segundo, Señor, requerimos de tu gracia para poder hacer tu voluntad, para poder andar conforme a tus caminos, Señor, y no conforme a nuestra prudencia, porque el fin de aquel que anda en sus caminos es muerte, Señor. Queremos obedecer tus mandamientos y guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor, y ponerla por obra hoy, mañana y siempre. Te pido que bendigas este tiempo, Señor, tu palabra, la cual va a ser expuesta. Usa mi vida, usa mis labios para hablar tu verdad, Señor, conforme a tu sabiduría y conforme al denuedo de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy estaremos tratando el tema ya número 23 de nuestra serie de cada miércoles. Si no recuerdan la serie, pues bueno, es Doctrinas Fundamentales del Cristianismo. ¿No sé si ya la pusieron por ahí? ¿Sí? Doctrinas Fundamentales del Cristianismo. Es un tema el día de hoy que va ligado tanto al tema de la semana pasada. ¿Quién lo recuerda el tema de la semana pasada? Que fue la iglesia de Cristo, ¿verdad? Acerca de la iglesia. Como también al tema que vimos el domingo, acerca de la pasión de Cristo, donde se habló, entre algunas cosas, de aquel sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesucristo antes de ser entregado y durante su camino a la cruz, hasta el momento de consumar la obra a la cual vino a este mundo. Y el día de hoy veremos el tema de la cena del Señor, o lo que muchos conocen como la Santa Cena, ¿verdad? O comunión, o como la mesa del Señor. Un tema que es de suma importancia comprender de la manera correcta, puesto que es algo que fue instituido ¿por quién, mis hermanos? Por Jesucristo, no por ningún hombre. Por ende, es algo importante conocer como miembros de su iglesia. Responderemos, entre otras cosas, claro, el siguiente cuestionamiento: ¿qué es la cena del Señor? ¿De dónde surge o para qué? ¿Cuál es su propósito? Esto debido a que probablemente algunos no lo entiendan de manera muy clara. Si tú lo entiendes de manera clara, qué bueno, vamos a reforzar ese aprendizaje. Pero si tú no lo entiendes de manera muy clara, bueno, vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos tiene que enseñar. Porque no solamente es necesario entenderlo. Ay, sí, la copa, el pan, y lo parten y me lo como, y no solamente es entenderlo o saber cómo es, sino también saber explicarlo, y aún más allá, que tú y yo podamos afirmar con las Escrituras lo que no es la cena del Señor también. Hablamos de la cena del Señor como un asunto claramente emblemático y representativo ¿de quién? Pues de la iglesia cristiana, mis hermanos, de la iglesia la cual fundó Jesucristo. Algo de lo que claramente se hablaba y se conocía su significado de una manera completa y sin distorsiones en aquella iglesia primitiva, puesto que fue una enseñanza que recibieron directamente de nuestro Señor Jesucristo, no de nadie más. A lo que el apóstol Pablo, quien dentro de la primera carta a la iglesia de Corinto escribe acerca de este tema, con el objetivo de poder explicar
el significado, el propósito y la manera correcta de poder participar de esa celebración. Que junto con el bautismo, la cena del Señor, son considerados hasta el día de hoy como los únicos dos sacramentos. Esta palabra sacramento muy usada en la religión tradicional, ¿verdad? Pero no es nada más y nada menos que una señal o un símbolo, eso es un sacramento. Por lo tanto, este sacramento del bautismo y de la cena del Señor fueron establecidos por Cristo como aquellas señales externas o signos visibles por medio de los cuales tú y yo podemos, como nacidos de nuevo, dar un testimonio a los demás de nuestra firme decisión de querer seguir a Cristo. Donde claramente, al ser evidencias, escúchame bien aquí, hermano, son evidencias, son señales nada más, no son necesarias para la salvación, son resultados de ella, ¿sí? Porque muchos las ponen como requerimiento o requisito para la salvación, aún el bautismo y aún la cena del Señor, lo cual a la luz de las Escrituras eso no es lo que representan y ese no es el fin. Es por eso que Pablo decide exhortar de una manera contundente acerca de este aspecto en especial, porque parecía que se estaba perdiendo el enfoque y el objetivo verdadero de esto en aquella iglesia de Corinto. Y toca este punto para poder establecer el debido orden. Ustedes han de saber que al leer las Escrituras, la carta a los Corintios, tanto la primera como la segunda, pues bueno, vemos una iglesia que estaba en desorden, donde Pablo les escribe, es la carta más larga del Nuevo Testamento. Y no solamente una carta, sino ¿cuántas? 2. Y por ahí dicen que hubo una tercera, pero ya no se ingresó en el canon de la Biblia. Y probablemente algunos de nosotros ya hayamos tenido la oportunidad de haber participado en esta celebración. No le voy a pedir que levante la mano. Y esta celebración, hablando dentro de una iglesia cristiana, ¿verdad? La cual es una experiencia, a mi manera personal de verlo, es una experiencia bastante emotiva, solemne y que claramente tiene un propósito de ser, pero cuando se hace de manera correcta, mis hermanos. Pues si no hay un entendimiento correcto y una convicción verdadera de lo que simboliza o representa la cena del Señor, simplemente se sugiere no participar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no es una obligación hacerlo. Si tú no lo crees o no lo entiendo, si dices, ay, no, es que no, me da miedito, ¿verdad? De decir algunos. Bueno, vamos a ver. Porque también, mis hermanos, veremos la importancia que el Señor le da a esta institución. ¿Qué significa la cena del Señor? Es posible que más de alguno de los que estamos aquí se hayan hecho esta pregunta en algún momento, sobre todo si tuvieron contacto o estuvieron involucrados en la religión tradicional. ¿Qué significa o qué representa la cena del Señor? Es una buena pregunta. El poder responderla también es bueno, porque la palabra de Dios es muy clara. Otra pregunta, ¿será la misma celebración que hacen en otras iglesias? En aquellas iglesias que no son del Señor, porque ya vimos el miércoles pasado, ¿verdad? Que la iglesia que fundó Cristo, ¿sobre quién está fundada? ¿Sobre Pedro? No, sobre Él mismo. Él es la cabeza. Él es la autoridad de la iglesia. Y Él es quien dirige, gobierna, cuida, santifica y protege a su iglesia. Por lo tanto, todo lo que Dios, todo lo que Cristo estableció para su iglesia, ¿ustedes qué creen que es? ¿Para bendición o para maldición? Es para bendición, mis hermanos. Y esto de la cena del Señor está escrito con un propósito, porque es una bendición el poder entenderlo. Y claramente, respondiendo a la pregunta que planteaba, no es la misma celebración que hacen en otros lugares, que no son la iglesia de Cristo. Porque para nosotros los cristianos debe representar una señal visible de aquella gracia invisible, de la cual ahora somos partícipes por causa del sufrimiento
de Cristo en aquella cruz. El significado esencial de esto no está en definir las palabras como normalmente se hace. Porque si dices cena del Señor, pues no tenemos mucho a dónde ir. El significado esencial está en el propósito, que es hacerlo en memoria de Él. Ese es el propósito, que pudiéramos también llamarle el significado, que es recordar a Cristo, lo cual es también proclamar su muerte y un anuncio de su segunda venida. Ese es a grandes rasgos, mis hermanos, el significado de la cena del Señor. Otra de las cosas que representa, la cual es también de suma importancia saberlo, es la entrega voluntaria de Cristo a la muerte. Algo que nos declara Filipenses 2, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte de cruz. Pues Él clamó al Padre que se hiciera su voluntad, es decir, la voluntad del Padre y no la suya. Entonces, voluntariamente Jesucristo decidió entregar su vida, su cuerpo. Y es importante mencionar que ningún texto del Nuevo Testamento enseña o pone a la cena del Señor, o a la Santa Cena, a la comunión, a la mesa del Señor, como le gustes tú llamar, como de contenido sacrificial. ¿Sí me explico en este punto? Ninguna parte en el Nuevo Testamento enseña la cena del Señor como algo sacrificial, puesto que ese no es el propósito. El propósito se centra en recordar, no en repetir el sacrificio de Cristo una y otra vez. Es importante entender este punto, mis hermanos. Acompáñame primero a los Corintios, capítulo 11. Vamos a tomar de ahí la base para poder hablar de este tema tan extenso y tan vasto en la palabra de Dios. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Cuando lo tengas, di amén. Amén, muy bien. Versículo 23 dice, recordemos, el apóstol Pablo es quien escribe esta carta para poner orden en la iglesia de Corinto. Y les dice en el versículo 23, después de haber tratado muchas otras cosas más, aquí empieza hablando y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado o les he enseñado. Es decir, todo lo que ya Pablo les había enseñado a la iglesia eran cosas que él había recibido de parte del Señor, lo mismo que también lo que viene a continuación. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí está el propósito, mis hermanos. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahí está el recordatorio. Y versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Es un pasaje lleno de promesas y lleno de cosas muy hermosas que están encerradas ahí, pero es necesario, mis hermanos, escarbar, ¿verdad? Porque dice la Escritura que son insondables las palabras del Señor. Podemos ver en primera instancia que Pablo, reconociendo que esto que les hablaba no era una enseñanza la cual él haya establecido, eso es muy importante entenderlo, o que algún otro apóstol, Pedro o Juan, lo hayan establecido, sino que es una instrucción dada directamente del Señor Jesucristo. Por lo cual Pablo cuenta con toda la autoridad necesaria para poder instruir a la iglesia en este aspecto, porque no es algo que él haya inventado. Muchos eruditos
estudiosos de las Escrituras hablan que esta primera carta a los de Corinto fue escrita probablemente en el año 54 y el 57, obviamente ya después de que Cristo había ascendido a los cielos, lo cual nos indica que antes de que se tuvieran los 4 evangelios, ya se tenía esta carta de Primera a los Corintios. Por ende, se constituye como el primer escrito y la primera explicación acerca de la cena del Señor. Que por las cosas que escribe Pablo, podemos entender que era una práctica constante y bastante común dentro de las iglesias de aquel tiempo. Según algunos historiadores y diccionarios, los primeros cristianos generalmente celebraban la cena del Señor con el acompañamiento de alguna comida o alguna convivencia, la cual le llamaban ágapes a esas reuniones o convivencias que tenían, que su definición es fiesta de amor, donde compartían unos con otros, practicaban así la unidad, la hermandad y el amor fraternal entre la iglesia. Algo de lo que seguramente participó muchas veces tanto el apóstol Pablo como todos los demás apóstoles y toda la iglesia primitiva. Que bueno, nosotros también hemos participado de esas convivencias como hermanos, ¿cierto? Como iglesia, como familia, hemos tenido estas convivencias. ¿Y son de bendición? Claro, ¿verdad? Cuando cumplen el propósito por el cual nos reunimos. Porque si nada más nos reunimos para hablar de cosas que nada tienen que ver con el Señor o con nuestras vidas espirituales o con nuestro crecimiento, pues se demerita el propósito por el cual nos reunimos. Rápidamente voy a leerte 3 pasajes donde hablan de estas reuniones y nos confirman que en esas reuniones de ágapes o de convivencia, de hermandad o de la iglesia, no solamente comían, sino que era una práctica común y constante, que cuando se juntaban a comer, unos traían que compartir, los que tenían para compartir iban y llevaban. Recuerden que decía que nada tenía necesidad, ¿verdad? La iglesia primitiva. Entonces, no nada más celebraban o compartían los alimentos, sino también celebraban la cena del Señor. Hechos 2:42, yo te lo voy a leer, si gustas acompañarme, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Entonces es claro que la iglesia primitiva era algo que practicaba de una manera constante, porque recientemente la había instituido el Señor Jesucristo. Recordemos que por la mente de la iglesia primitiva ya pasaba el regreso del Señor Jesucristo, algo que pues no vieron, pero que sin duda, si el Señor Jesucristo les dijo: háganla en memoria de mí hasta que yo regrese, ellos ¿qué pensaron? No, pues va a regresar pronto. Pero vemos que el Señor Jesús les dice, ¿verdad? A ustedes no les es dado saber esos tiempos, esas sazones. Hechos 2:46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y por último, Hechos 20:11, entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Entonces iban de la mano estas celebraciones de ágapes o comidas de amor junto con la celebración de la cena del Señor. Entonces vemos que era algo que se procuraba bastante en la iglesia, porque como ya lo vimos, era algo establecido por el Señor, con el propósito de anunciar su muerte, su sufrimiento, pero con una condición tan importante que era lo que marcaba la diferencia, con una creencia rotunda en su resurrección, mis hermanos. Porque ¿de qué servía que celebraran la cena del Señor si Cristo no hubiera resucitado? Como dice la Escritura, ¿verdad? Vana sería la fe, vana sería la predicación. Pero como Cristo resucitó, lo celebraban con gozo, mis hermanos. Y con la esperanza puesta ¿en dónde? En su regreso, en su venida, así es. Pues recordemos que ellos esperaban con gozo ver el regreso de Jesucristo. Como ya les comentaba, vivieron y aún murieron con sus ojos puestos en la promesa.
Lo cual es algo que también nosotros tenemos que estar de esa manera y permanecer, mis hermanos, en ese mismo pensamiento. Como si Cristo fuese a venir el día de mañana por su iglesia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Acaso nos limitamos a, es que no, si no participo de la cena del Señor o si no se hace en la iglesia, no, entonces yo no tengo comunión con Cristo y no espero su venida y no la anuncio? No. Como ya lo vimos, no es una obligación o no es una ordenanza de tal manera que se tenga que hacer sí o sí, porque si no, no produce nada o no hay crecimiento. No, vamos a ver más adelante ese tipo de aspectos. Estas palabras del apóstol Pablo que acabamos de leer parecieran como un compendio de todo lo que los evangelios hablan referente a este momento, en el cual Jesús mismo lo instituye, lo cual lo hizo de manera perpetua hasta el día de su regreso, y donde también se expresan muchos más detalles de lo que simbolizaba esta celebración. Hay muchísima base bíblica para esta enseñanza acerca de la cena del Señor y todo el contexto que la rodea. Pues la podemos encontrar en los 4 evangelios, mis hermanos. Como ya lo leímos en la primera carta a los Corintios. Algunos comentan y dicen que el evangelio de Juan no habla de una manera clara de este momento, pero claramente ese momento es el mismo relatado en Juan 13, donde Jesús cenó con sus discípulos y posteriormente, ¿qué hace? Les lava los pies, para posteriormente ser entregado y crucificado. Entendiendo esto, que el apóstol Juan, al ser el último en escribir el evangelio, su propósito no fue duplicar lo que ya había sido escrito en los otros 3, lo cual ya estaba bastante bien explicado, sino que su propósito fue complementar lo que ya estaba escrito. Por lo que el relato con más detalle lo podemos encontrar en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, donde estos 3 relatan la misma escena, solo con algunos matices distintos, que lo que hacen pues es enriquecer nuestra lectura y nuestro estudio. Amén. Acompáñame a Lucas 22. Vamos a ver cuáles fueron las palabras directamente del Señor Jesús, tomando como base este pasaje. Lucas 22, versículo 19 y 20. Voy a dar lectura. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros, por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Podemos ver similitudes entre las palabras de Jesucristo en este pasaje y las palabras usadas por el apóstol Pablo en la carta, donde lo que más resalta es el acto de partir el pan y repartirlo, junto con la copa del nuevo pacto, algo con lo que pensaríamos que los discípulos estaban familiarizados en ese momento, mas no lo estaban del todo. Te voy a decir por qué. Por un lado, ellos conocían el simbolismo o el significado del pan sin levadura, descrito en la ley de Moisés. Pero por otro lado, ellos conocían el pacto mosaico, el cual hablaba de rociar la sangre. Pero la palabra nuevo pacto que Jesús les menciona probablemente pudo traer a sus mentes la profecía escrita en el libro del profeta Jeremías, donde habla acerca de este nuevo pacto que haría Dios. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, el cual no sería como el pacto anterior que había hecho con sus padres, sino uno totalmente nuevo y diferente. ¿Por qué? Porque Cristo en ese momento, si nos fijamos, el día miércoles estuvimos leyendo, el domingo, estuvimos leyendo Lucas 24, que fue ya después de su crucifixión. Aquí estamos viendo Lucas 22, antes de la crucifixión. Entonces, en este momento Jesucristo estaba enseñándoles muchas cosas, las cuales claramente Lucas 24 nos dice que no las entendían. ¿Por qué? Porque fue hasta entonces
que les abrió el entendimiento que comprendieron las Escrituras. Entonces tal vez para ellos fue, caray, ¿cómo que esta es mi sangre del nuevo pacto? ¿Que no ya había un nuevo pacto hecho con sangre de cordero? Evidentemente la había, pero Jesucristo estaba estableciendo en ese momento, o estaba por establecer ese nuevo pacto, el cual ellos no conocían. ¿Por qué? Porque era un misterio, algo que estaba oculto, o que estuvo oculto por los siglos. Por lo que esto nos lleva directamente a indagar un poco más acerca de lo que estaba sucediendo alrededor en ese momento donde Jesús estaba ante sus ojos celebrando el futuro establecimiento de ese nuevo pacto prometido por Dios miles de años atrás. ¿Cuál era entonces el contexto que rodeaba ese momento tan esperado por Jesús? Puesto que para los discípulos y el pueblo de Israel en general era una fecha de celebración de una tradición. Ahorita lo vamos a ver. La cual, esa tradición o esa celebración estaba basada ¿en dónde? En el antiguo pacto, en el pacto con Moisés. Algo que tanto José y María, y por evidentes razones, Jesús mismo celebraban año con año. Tú lo puedes leer ahí en Lucas 2, 41, 42, que María y José iban cada año a Jerusalén a ofrecer el sacrificio de la Pascua o celebrar la fiesta de la Pascua. Jesús fue hasta los 12 años, no antes, porque así era como se debía de cumplir la ley. Lucas 22, versículo 1, acompáñame ahí atrás. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama, ¿cómo? La Pascua. Aquí nos damos cuenta en qué tiempo o en qué época se encontraba toda la nación de Israel. Según los estudiosos, viene en la Biblia, en Éxodo 12, ahorita lo vamos a ver, era el mes de Nisan o el mes de Abib, que era el primer mes para el pueblo de Israel. Por eso la diferencia de calendarios entre nosotros y el pueblo judío. Entonces, vemos aquí que ya estaba cerca la fiesta, una fiesta sumamente especial, la cual Dios la estableció como una fiesta perpetua, mi hermano. No una fiesta de, pues ya que te acuerdes. O a ver, ¿se te olvida tu cumpleaños? No, ¿verdad? Cada año, ahí viene mi cumpleaños. Y ahí viene mi cumpleaños. ¿Y qué me vas a regalar, hermano? Y verdad, a la esposa, ¿qué me vas a regalar? Háganle así, no se crean. Entonces, era una fiesta perpetua. Es decir, que se iba a celebrar de generación en generación. A lo que Jesús dice en el verso 15 de Lucas 22, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Me pregunto en este momento, ¿acaso Jesús les habrá dicho lo mismo todos los años? No, ciertamente no. Claro, porque no tenemos un registro realmente de si lo dijo o no, pero lo más probable es que no lo haya dicho, porque en aquel tiempo, cuando tenía menos edad Jesucristo, pues claramente no se iba todavía a manifestar lo que él iba a hacer. Entonces, vemos aquí algo muy importante. Vemos el entendimiento y la mente de Jesús, las cuales estaban a otro nivel y lo siguen estando, puesto que él sabía todo lo que iba a acontecerle horas más tarde. No solo por el hecho de que iba a ser la última vez que iba a celebrar la Pascua con los discípulos antes de ser sacrificado y sufrir aquel dolor y aquel quebranto, sino que en la mente de Jesús estaba todo lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual, o lo que iba a suceder en el ámbito espiritual. Porque todo lo que hizo Jesús en ese momento era parte de la revelación. Esto es quitar el velo. Jesús iba a quitarles el velo a los discípulos, aquello que estaba por venir, para que pudieran entenderlo, aquello que estuvo oculto por miles de años ante los ojos de hombres, mis hermanos, que año con año celebraban esta fiesta. ¿Cuál fiesta? La de los panes sin levadura. ¿Y qué más? La fiesta de la Pascua. Año con año la celebraban, miles de años atrás, pero no la entendían. No entendían el significado o el propósito o el alcance, porque aún no había sido manifestado Cristo.
Por ende, la relación que hay entre el establecimiento de la Pascua judía, la cual fue establecida desde el Éxodo, y la cena del Señor, a la luz de las Escrituras, es impresionante, mis hermanos. Debido a que la cena del Señor es la revelación del verdadero significado de lo que Dios estableció desde el tiempo de Moisés, antes de que Israel fuera liberado de la esclavitud. Y yo te voy a pedir que vayas como hilando o armando el rompecabezas, tanto de la Pascua judía o de el Éxodo, cuando Dios establece esto, junto con la cena del Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, el que podamos entender mejor todo lo referente a esta celebración de la Pascua o de la fiesta de la Pascua es un factor importante para poder entender mejor el verdadero significado de la cena del Señor. Por lo que vamos a ver una porción del contexto histórico que rodeaba aquella escena tan llena de emociones, donde Cristo mismo manifiesta su perfecto amor. Porque si tú has leído esos pasajes, pudiste notar la muestra de su misericordia y de su amor, amando hasta el último momento aún a quien habría de entregarle, a Judas. Y eso es algo que nos vuela el cerebro, mis hermanos. ¿Cómo yo, sabiendo que alguien me iba a entregar o me iba a enjuiciar, le muestro el amor aún? Bueno, ahora en Cristo a eso somos llamados, ¿verdad? Pero claramente lo que hizo Jesús a los ojos de Judas y a los ojos de los demás discípulos fue algo impresionante. Lo puedes leer ahí en Juan 13:1, que dice que los amó hasta el fin. ¿Por qué? Porque cumplió la obra la cual Dios le encomendó a Jesucristo. Y vamos a repasar este pasaje que vimos, Lucas 24:44, y les dijo, ya después de haberles dicho todo lo de la cena del Señor, haber instituido aquella ordenanza, aquel sacramento, les dijo en Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé cuando estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por ende, confirmamos que Cristo no vino sino a confirmar la totalidad de la ley del Señor, mis hermanos. La ley de Dios fue confirmada y establecida y cumplida en Cristo. Puesto que todo el Antiguo Testamento está repleto de sombras, figuras y tipos, las cuales siempre apuntaban, la mayoría de las veces, directamente a la manifestación gloriosa de Jesucristo. Desde el establecimiento de la celebración de la primera Pascua, la cual es un tipo, es una señal o es una figura que apunta directamente a la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien la estableció. No fue Moisés, no fue Aarón, no fue Josué quien estableció el pacto de la sangre o de la Pascua. Porque Dios dictó la manera que se debía de hacer. No es Moisés quien opina o dice cómo se haría. Punto muy importante cuando se quiera diferenciar entre un verdadero tipo o una simple ilustración que nos dé la Escritura. Y vamos atrás nuevamente a Lucas 22:7-8. Y es aquí donde inicia el relato en el cual nos vamos a fijar. Lucas 22:7-8. Leíamos en el 1 que estaba cerca la fiesta. Y llegando al versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura. Llegó el día. Es como cuando llega tu cumpleaños. Ay, pues esperando los regalos, las felicitaciones y estás emocionado, ¿no? Bueno, el pueblo de Israel sentía tal vez una emoción por esta fiesta, la cual era una fiesta que ya tenían miles de años celebrando. Dice el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario, ¿qué? Quiero que lo leas conmigo. Era necesario nuevamente sacrificar el cordero de la Pascua. Híjoles, es muchísimo lo que tiene encerrado ese pasaje.
Y versículo 8 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Como que Pedro y Juan la llevan a la cocina, ¿verdad? ¿Aquí alguien la halla a la cocina? Bueno, ya luego hablamos. Nada se crea. Bueno, este pasaje, mis hermanos, de Lucas 22:7 nos confirma contundentemente que el tiempo de la Pascua había llegado. Es decir, un año más. Veámoslo de esta manera, mis hermanos. Para ellos era un año más que tal vez para muchos, otra vez la Pascua. Otra vez comer por 21 días o por 15 días aproximadamente pan sin levadura. Uy, no, me despido de mis conchitas, ¿verdad? Habían dicho los judíos. O tal vez para unos era, wow, un año más que voy a celebrar la Pascua, esperando a que Jesús regrese, o esperando a que sea manifestado lo que Dios prometió. Porque vemos que tanto había de los dos lados, ¿verdad? Tanto quienes la celebraban tal vez con gusto, pero otros la celebraban de una manera religiosa totalmente y de una manera hipócrita. Entonces, había llegado el tiempo de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura. Un año más, una Pascua más. Y escúchame bien esto: un cordero más para sacrificar, pero sin llegar absolutamente nada. Pues ciertamente Jesús ya la había celebrado una y otra vez durante aproximadamente 20 años, debido a que fue hasta los 12 años, como lo comentaba, que fue a Jerusalén a celebrarla por primera vez. Y te pregunto, si vamos viendo y comprendiendo lo que esta celebración estaba representando en el contexto de Jesús. O sea, al momento de estarla celebrando Jesús, Él sabía lo que iba a acontecer más adelante. Un cordero más que iba a ser sacrificado. Yo me maravillaba y me sigo maravillando de la grandeza y de la perfección de nuestro Dios, que cuida cada detalle, no se le escapa nada, mis hermanos. A nosotros, como dicen, no se nos van el tomate entero o la cebolla entera, pero a Jesús, al Señor, no se le escapa absolutamente nada, porque su sabiduría es totalmente inalcanzable para nosotros, mis hermanos. Entonces, pongan mucha atención en esto que vamos a ver a continuación. Como ya lo comentaba, es necesario conocer de dónde surge esta celebración para poder tener un poco de más luz, entiéndase, un poco de más claridad o de entendimiento acerca de lo que esto representaba. Ve abriendo tu Biblia en Éxodo 12. Y de lo que representaba no solamente para Jesús como judío, sino el verdadero significado de la Pascua, ahora para todos nosotros. A grandes rasgos, la celebración de la Pascua era una de las fiestas de mayor importancia en el calendario anual de Israel, pues era el recordatorio de la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios, la cual fue llevado a cabo por la poderosa mano de nuestro Dios, a la cual Dios les ordena nunca olvidar este hecho tan impresionante. Yo te pregunto, mi hermano, ¿podremos olvidar el día en que Dios nos llamó y nos salvó? ¿Podremos olvidar aquel día tan hermoso en el cual experimentamos la nueva vida en Cristo? Yo creo que es algo imposible, porque así como la historia fue partida en dos, en un antes de Cristo y un después de Cristo, nuestras vidas también fueron marcadas por un antes y un después de Cristo. Amén. Entonces, Dios les ordena nunca olvidar esto, porque es un hecho que ninguna otra nación en el mundo, en la historia, jamás va a poder tener como un testimonio. Ninguna otra nación fue liberada de la forma en que fue liberado el pueblo de Israel. Éxodo 12. Vamos a ver así de manera rápida lo que está encerrado aquí. Éxodo 12:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año.
Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10, es decir, en el día número 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahí están empezando las características. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Vemos aquí que Dios establece e instituye esta celebración. Porque los requisitos dados, mis hermanos, a través de este capítulo 12 de Éxodo, son tan específicos que pareciera una receta de cocina. Otro punto a revisar es que era algo que se tenía que hacer por familia. Lo dice ahí, ¿verdad? Claramente. Esto nos habla de que debía de haber unidad y armonía para poder celebrar esta fiesta, mis hermanos. Y es algo que también el Señor Jesucristo, a través de la institución de su cena o de la cena del Señor, también demanda de su iglesia. Cuando se reúna, sea a celebrar la cena del Señor o no sea a celebrar la cena del Señor, sino simplemente alabarle, adorarle, aprender más de su palabra, tiene que haber ¿qué? Armonía. Porque si no, entonces no somos la iglesia de Cristo. ¿O cuando has visto a una mano que esté separada del cuerpo y esté pegada aquí en la cabeza a un lado? Que no quiera formar parte del cuerpo. No, tiene que haber unidad, tiene que haber armonía en nosotros como el cuerpo de Cristo, como su familia. Y vemos también la importancia de que aún aquellas familias pequeñas, Dios no las despreciaba. Dios les daba entrada también para que participaran, por muy pequeña que fuera su familia. Éxodo 12, 5 y 6 dice: el animal, el cordero, sería ¿cómo? Sin defecto. ¿A cuánto les gustaría comprar una televisión con la pantalla rota? ¿No, verdad? Ándale, te la dejo a mitad de precio. ¿No? Te pago para que te la lleves, pues. O unos la pensaron, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría tomar agua en un vaso que tú ves limpio, pero que sabes que le echaron una gotita de petróleo? ¿A alguien le gustaría aquí? Levanta la mano. Creo que a nadie, ¿verdad? O una gotita de Vanish. ¿Es limpia? Ahora con el dióxido de cloro, ¿verdad? Tanto cloro, pues. ¿Te la tomarías? ¿Está limpio? Nomás le eché una gotita de algo. Claro que no te la tomarías. Dirías, no, esa agua está mala, está defectuosa, no me la voy a tomar. Pues lo mismo era la importancia de que ese cordero que iba a ser sacrificado fuera como sin defecto, sin mancha, sin ni siquiera un rasguño, o como dicen, un piquete de mosca, ¿verdad? Macho de 1 año, en el apogeo de su juventud. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Estudiando, mis hermanos, se fijan, decía el 10 toma el cordero y hasta el día 14 lo inmolarás. Porque dice ahí, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y estudiando los días en los que Jesús celebró esta Pascua, son 4 días los que, desde que celebró la cena hasta que resucitó. Entonces, ¿Dios se equivoca, mis hermanos? Dios no se equivoca. Dios tiene todo de una manera perfecta. Éxodo 12, 7, 10. Y tomarán de la sangre. ¿Qué tienen que hacerle al cordero? Degollarlo. No nada más hay un catéter, ¿verdad? Y a ver, sácale la sangre y ya después me la pasas y yo. No, era un acto totalmente sacrificial. Ese sí era un sacrificio. Y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Cada uno de esos aspectos, mis hermanos, representa algo de lo cual figuraba o apuntaba a Jesucristo.
Versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda antes de su cocción, antes del tiempo que lo puedas comer. Jesucristo se manifestó en el momento perfecto, no antes. Dice, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esta parte de la sangre en los dinteles o en los postes de las casas nos habla de una evidencia capaz de ser vista por otros. Porque si es vista por otros, claramente será vista también por el Señor. Éxodo 12:11, y lo comeréis así. Este punto, mis hermanos, es medular, entenderlo y comprenderlo a la forma en que Dios quiere que lo entendamos. Porque a alguno le pudiera dar su interpretación, pero no somos quien para dar una interpretación propia de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios lo sabemos que se interpreta a sí misma, y por ende tenemos al Espíritu Santo quien nos guía ¿a qué? A la verdad. Éxodo 12:11, aquí está la manera en que se debía de comer. Uno pensaría, pues sentado, cómodo, a gusto, con tus cubiertos, y pues no, vamos a ver de qué manera lo dice. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿Saben lo que simbolizaba estar ceñidos los lomos? Estar preparados para correr, para que en cualquier momento tú pudieras hacer uso de tu fuerza y salir corriendo lo más rápido que pudieras. ¿Y qué hizo Jesús? Eso nos lo explica Juan 13. Antes de lavarle los pies a los discípulos, se ciñó sus lomos. Es decir, se preparó para ese momento. Dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Es decir, habla de que lo tuvieras bien amarrado, bien sujeto. Vuestro bordón en vuestra mano, habla de un bastón. Y lo comeréis, ¿cómo? Apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Este punto encierra una gran verdad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en ese momento, específicamente del pueblo de Israel, ellos cuando estaban celebrando la Pascua, ya sabían lo que iba a venir. Iba a pasar el ángel de la muerte, pero aquella casa que tuviera la sangre en los dinteles de sus puertas, ¿qué iba a pasar? ¿O qué iba a suceder? El ángel de la muerte iba a pasar de largo. Y ese es lo que significa la palabra Pascua. Pasar de largo, o pasar encima, o pasar de largo. Eso es lo que significa, así es, pasar, o pesaj del hebreo. Pasar. Entonces, la importancia de la sangre, mis hermanos, para el Señor. Recordemos que la Escritura nos enseña que sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados. Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí está, la Pascua. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vemos que el mismo objetivo que Dios estableció para esta celebración de la Pascua, en aquel entonces, hace más de 4,000 años, es el mismo objetivo de la cena del Señor. El mismito. No hay otro enfoque. Claro, ahora ya tenemos la revelación del Cordero de Dios, que es Cristo. ¿Cuál era el objetivo? Que esa cena o la sangre sería por señal. Esto es, hablar de una señal es hablar de una evidencia, una marca distintiva, un recordatorio, un memorial. Algo que indudablemente debe de quedar grabado en nuestros corazones. La Escritura nos enseña que hemos sido lavados por medio de ¿qué? Por la sangre del Cordero. Entonces tú y yo, mis hermanos, ahora somos como esas puertas donde la sangre del Cordero está rociada sobre nosotros. Porque recordemos esto, cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, no nos ve a nosotros, ve la sangre del Cordero de Dios, la cual es la única, escúchame bien, mi hermano, la única que nos puede limpiar.
Y no solamente limpiar de una manera de nuestros pecados, sino hasta nuestra conciencia, lo dice la Escritura. Éxodo 12:14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Algo que el mismo apóstol Pablo menciona en el versículo 26 de 1 Corintios 11, ahorita lo vamos a ver. Y Éxodo 12:20, ninguna cosa leudada comeréis, ninguna, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Esta es una instrucción más, la cual sella y marca una diferencia totalmente radical entre lo que era su vida antes y lo que iba a ser su nueva vida después de haber sido liberados de esa esclavitud. Algo que también en nuestras vidas se debe de ver reflejado, mis hermanos. Cuando tú y yo venimos a Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, participamos de esa cena del Señor de una manera espiritual. No quiere decir que te pongas y vayas a tu casa, compres pan sin levadura, compres jugo de uva y celebres ahí la cena del Señor para poder ser rociado con la sangre de Jesús y ser limpiado. No, esa no es la manera que Jesucristo lo estableció. Dice la palabra de Dios que somos salvos por fe, por medio de la gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe, el cual es un regalo de Dios, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, somos llamados a también dejar la levadura del mundo. Amén. Y yo les invitaría a mis hermanos a que en su casa leyeran todo este pasaje de Éxodo 12. Es impresionante lo que enseña y lo que muestra. Porque todo el capítulo encierra verdades que son impresionantes acerca de todo lo que Cristo vino a revelar por medio de la celebración de la Pascua. Entonces, mis hermanos, Dios establece esta fiesta en el pueblo de Israel previa a su liberación de la esclavitud de Egipto. Indudablemente, el pasaje de Lucas 22, junto con los pasajes paralelos, donde se nos narra esto mismo, debe cobrar ahora que vimos ya el fundamento o el sustento, debe cobrar el verdadero sentido en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, vamos a ir comprendiendo el significado, no me refiero ahorita en este momento, sino conforme el paso de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios se va revelando en nuestras vidas de una manera gradual y progresiva. ¿O alguien ya conoce a Dios de una manera total? Y claramente no lo vamos a llegar a conocer en esta vida, sino que hasta lleguemos a donde está Él, seremos tal y como Él es. Es decir, con un cuerpo glorificado, liberado totalmente del pecado. Entonces, vamos a ir comprendiendo el significado de todas y cada una de las señales que estaban ocultas antes de que Cristo fuera crucificado. Pues en ese preciso momento en el cual Cristo celebraba la Pascua con sus discípulos, como lo dice Isaías 53, dice que Él estaba viendo el fruto ya de su aflicción. Isaías 53:11 lo dice. Y quedó satisfecho, dice la Escritura. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto estaba en la mente del Señor cuando Él estaba partiendo el pan sin levadura en la fiesta de la Pascua. En la mente del Señor ya no estaba que el próximo año iba a haber otro cordero. En los discípulos tal vez sí. Pues sí, mira, estamos aquí celebrando con el Señor, pues ya llevamos varios años celebrándola con Él. El próximo año, pues tal vez también me toque cocinar, ¿verdad? Tal vez decía otro de los apóstoles. Pero no, en la mente de Jesús ya estaba, esta es la última Pascua que voy a celebrar con ustedes, antes de que sea manifestado el verdadero significado de esta celebración. Cristo, mis hermanos, sabía el sufrimiento que representaba ser aquel cordero perfecto y sin mancha, establecido por la ley de Moisés para ser sacrificado. Quien en el pleno apogeo de su juventud, a sus 33 años, ¿verdad? ¿Alguien de aquí tiene 33 años? No sé qué. Bueno, si alguien tiene, está en la plena juventud, ¿verdad?
Amén, ¿verdad? Unos dicen, bueno, amén, bien. Entonces, Jesucristo, como lo dice la Escritura, Él fue el Cordero sin mancha. Es decir, Él estaba en el pleno apogeo de su juventud, hablando de una manera natural, claro, estando en una madurez plena en todos los sentidos. Él estaba listo para ser entregado en manos de pecadores y para ser crucificado. Como dice el pasaje, todo eso era parte del plan perfecto para poder traer una verdadera libertad, ya no de una esclavitud natural, la que sucedió en el Éxodo, mis hermanos. Es lo que quiero que lleguemos a entender, que todo lo que representó el Éxodo o la liberación del pueblo de Israel de Egipto es claramente algo que sucedió en lo natural. Y ciertamente no solamente la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto o del pueblo de Israel de las manos de los egipcios, sino todo el peregrinaje por el desierto es una representación de nuestra vida espiritual, mis hermanos. Somos rescatados del mundo, el cual tipifica a Egipto, y trasladados al reino de los cielos, que es al reino de Jesucristo. Somos liberados. ¿Pero qué? Pero seguimos luchando, ¿verdad? Seguimos luchando con este cuerpo vendido al pecado, pero ya no somos esclavos del pecado, mis hermanos. A lo mismo que el pueblo de Israel ya no eran esclavos de Egipto, pero sabemos que su corazón muchas veces se desvió. La Escritura nos marca de manera puntual y precisa, sin dejar lugar a la duda, mis hermanos. Eso es algo que el Señor siempre se encarga de. Cuando Él quiere puntualizar algo, lo hace de una manera perfecta. ¿De qué? ¿Qué cosa quería dejar sin duda el Señor? De que Cristo es la manifestación o el cumplimiento de aquella señal establecida en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, se cumplen cada una de las profecías acerca de aquel nuevo pacto, el cual evidentemente descontinuaría, por decirlo de alguna manera, el antiguo pacto, el cual era el establecido con Moisés, el cual estaba fundado en señales. ¿Recuerdan lo que era una señal? Una marca, una evidencia, eran cosas externas, sacramentos, ordenanzas que Dios estableció, sí. Después vemos en el tabernáculo el sacrificio de las palomas, de los bueyes, de las vacas, de los toros, de las ovejas. Todo eso era cosa que representaba y apuntaba ¿a quién? A Cristo. Pero esto nació ¿en dónde? En la Pascua, antes de ser liberados. Entonces, Cristo es el cumplimiento de todas y cada una de las señales, mis hermanos. Eso ténganlo bien claro. No, es que Cristo le faltó cumplir esta profecía o esta o esta. No. A la luz de las Escrituras, Cristo cumplió la ley de Moisés, los salmos y los profetas que hablaban de Él. Y si nos fijamos bien, ningún hecho es tan mencionado y tan importante como lo es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos capítulos abarca? Desde el peregrinaje, desde que son liberados de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida. ¿Cuántos pasajes no abarca la Escritura? Y de la misma manera, ahora trasladémoslo al día de hoy, a nuestros días, al ámbito espiritual. Ningún otro hecho es más importante e impactante como lo es la liberación de un hombre de la esclavitud del pecado mediante Cristo, mediante nuestra Pascua. Juan 1:29. Una declaración tan impresionante de Juan el Bautista que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. No un cordero, el Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Esta palabra quitar habla de que toma el pecado, destruye, carga el pecado y lo lleva, es decir, lo lleva en él el pecado. Eso es lo que hizo Jesucristo con tus pecados y mis pecados. No solamente los agarra y se los echa encima, no. Los cargó en él, fue a la cruz y ahí la ira de Dios fue establecida o fue arrojada sobre Jesucristo, aboliendo o destruyendo así el pecado. ¿Pero en quién? En aquellos que creen en el Cordero de Dios.
porque no es algo que se dé en automático, como la muerte espiritual a cada hombre que nace en pecado. Y primera de Pedro 1:19 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estas eran las características que la Pascua demandaba de ese cordero que iba a ser sacrificado. Cristo entonces, por medio de aquella sangre derramada y de aquel cuerpo que fue molido por nuestros pecados, como lo dice Isaías 53:5, es entonces que podemos tú y yo ser liberados de aquella esclavitud del pecado, así como lo fue el pueblo de Israel liberado de las manos de los egipcios. Y es entonces cuando toma sentido esta parte de la cena del Señor, mi hermano, el que tú y yo podamos tomar o separar y dedicar un momento para recordar aquel hecho tan impactante que es por el cual tú y yo estamos hoy aquí. Porque no estamos aquí por casualidad, mi hermano. Si esto fuera un club social, ya lo hubiéramos cerrado. Si esto fuera para beneficencia de algunos, no, hombre, pues también, ¿desde cuándo ya esto estuviera cerrado? Si no entendemos o llegamos a entender que todo se trata de Cristo y de su sacrificio en la cruz, entonces estamos perdiendo el tiempo, mi hermano. Porque eso es lo que Dios quería que entendiéramos, es lo que Cristo quiere que entendamos hoy en día. El celebrar la comunión con Él. Esta comunión que tenemos no solamente una vez al año, como lo tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, sino día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, mi hermano. Tenemos tú y yo la posibilidad de tener comunión con Cristo, con nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque ciertamente si Cristo es nuestra Pascua, el ángel de la muerte va a pasar por alto a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos sellados con la sangre del Cordero. Entonces es necesario que entendamos, mis hermanos, la importancia de apartar un momento para recordar ese hecho tan impresionante de la muerte de Cristo. Un momento tan solemne, pero al mismo momento que nos llena de un gozo perfecto y una esperanza total de que Él volverá por segunda vez por su iglesia, mis hermanos. Él va a volver por su iglesia. Porque ¿para qué la compró? ¿Para dejarla abandonada y no volver nunca más? No, va a volver. Porque ahorita la está preparando, la está ataviando, la está perfeccionando y la está santificando para que cuando Él venga esté apta para ir a esas bodas del Cordero. Primera de Corintios 5:7, me gustaría que fueras tú ahí conmigo. Primera de Corintios 5:7 dice así: si tú y yo ya hemos sido liberados de aquella vida a la cual no agradaba a Dios y hemos sido trasladados al reino de Jesús, hay una instrucción para cada uno de nosotros. Primera de Corintios 5:7: que te limpie tu esposa de la vieja levadura. Ay, ¿no, verdad? Limpiaos. Es decir, tú te tienes que limpiar, yo me tengo que limpiar. ¿Cómo? Pero es que, bueno, dice la palabra de Dios que si has pecado, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo el justo, quien es tu Pascua, quien es tu abogado, quien es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero si no vas y buscas limpiarte con el Señor, ¿cómo pues quieres que el Señor te limpie? Limpiaos pues ¿de qué? De la vieja levadura. La instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel de no llevar levadura era porque tenían que salir rápido y porque la levadura representaba su vida pasada. La levadura, ¿qué hace? Fermenta el pan, ¿verdad? La harina la infla, te hace ser alguien que no eres. Jesucristo te manifiesta lo que realmente eres, pero en Él. Eres una nueva criatura, somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, no para seguir viviendo de la manera que ya lo hacíamos antes. No nos sacó de Egipto para hacer nuestro Egipto aquí, nos sacó del mundo para vivir una nueva vida en Cristo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas ¿qué? Nueva
masa. Segunda de Corintios 5:17 lo dice así: somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, nueva masa, sin levadura, sin pecado. Está en nosotros el no llenarnos de esa levadura, porque nos podemos inflar, mi hermano. Nos podemos perder del propósito de Dios, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y esto es bien importante, lo que sigue aquí a continuación en el versículo 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿quién es? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Como dice ahí en el pasaje, que por vosotros es dado, o a favor de nosotros, Cristo fue sacrificado, mis hermanos. No a favor de nadie, no fue a favor de los animales, o fue a favor del universo, no. Fue a favor de ti y de mí, porque somos creados a imagen de Dios. Si vemos, este capítulo 5, pues obviamente está antes del capítulo 11. Pablo ya les había dado instrucciones acerca de cómo se debían comportar como esas nuevas personas, lavadas y limpiadas con la sangre de Cristo, sin nada de levadura, lo cual representaba el pecado. Entonces, mi hermano, si tú y yo queremos disfrutar de esa comunión continua con el Señor, independientemente si tenemos la oportunidad de celebrar la cena del Señor o no, tenemos que renunciar de todas maneras a todas aquellas cosas que nos alejan de su presencia. Porque ciertamente el celebrar la cena del Señor, yo que por falta del tiempo ya no vamos a alcanzar a ver un poquito más a fondo, pero ahí dice claramente, ¿verdad?, que el que toma la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Y muchos les da miedo. ¿Pero por qué les da miedo? No, es que imagínate, juicio, ¿cómo y bebo para mí? Si no, es que cómo estás viviendo para que llegue ese día y no tengas ese valor y esa convicción de tomarle, decir, quiero recordar tus sacrificios, Señor Jesús. ¿Cómo estás viviendo para que digas, no, es que si la como indignamente, no, hombre, me va a ir como en feria? Porque ciertamente el apóstol Pablo lo dice: por esta causa muchos están enfermos y otros están debilitados y muchos duermen. Como dice un pastor, muchos RIP. O sea, muchos ya están descansando en paz porque su vida no era la digna del Señor, y muchas veces el Señor pone el hacha y nos corta antes de tiempo. Por eso es necesario, mis hermanos, que entendamos que la verdadera comunión no es celebrar la cena del Señor. La verdadera comunión es la que tú y yo podemos tener en nuestra casa, en nuestro cuarto, o en donde quieras, en el closet, en el baño, en el coche, donde tú quieras. Pero esa es la verdadera comunión a la que fuimos llamados. Lo dice la Escritura. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a una comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, mi hermano, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y hay principios esenciales que sí me gustaría ver, son 4, que se deben de entender a la hora de, si hay oportunidad de celebrar la cena del Señor, bueno, pero si no hay oportunidad de celebrar la cena del Señor, estamos llamados a hacer lo mismo, a vivir una vida que agrade a Dios. Para si llega el momento, porque escúchame bien, mi hermano, Jesucristo dijo: esta es la última vez que voy a beber el fruto de la vid. Lo dice allá en Mateo. Es la última vez y no la voy a volver a beber hasta que venga y cene con ustedes nuevamente cuando mi reino sea establecido. Es decir, hay una gran cena que nos espera con el Señor. Hay un tiempo en el cual nos reuniremos con Él. Es lo que habla la cena, un tiempo de intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque iremos a donde Él está. Juan 14 lo dice: voy pues a prepararles una morada. Espérenme. Pero mientras esperamos, claramente, 1 Corintios 11:26 lo dice así. Vamos a leerlo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, pero no lo resumas a la cena del Señor.
Todos los días tú y yo podemos participar de esa comunión íntima con el Señor. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la cual significa nuestra purificación, nuestra limpieza delante del Señor, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces, mi hermano, hay propósitos esenciales, los cuales son los siguientes. El primero, esto es en el ámbito de la cena del Señor. Por medio de la cena del Señor, miramos hacia atrás a la cruz con dolor por el pecado. Es una característica de aquel que nació de nuevo. Le duele pecar. Si a ti no te duele pecar, mi hermano, si no te pesa echar una mentira, examina tu corazón. Si estás en la fe, dice Pablo. Entonces, por medio de la cena del Señor es como mirar hacia la cruz con dolor por el pecado, mas con gratitud por la salvación, la cual nos ha sido dada por gracia y por su misericordia. Eso hacemos cuando celebramos la cena del Señor o tenemos comunión con Cristo. Punto número 2, por medio de la cena del Señor miramos hacia arriba a nuestro Salvador, quien ahora está sentado ¿en dónde? A la diestra del Padre, y que por medio de la fe podemos experimentar su presencia, su perdón, su gracia y su fortaleza. Punto número 3, por medio de la cena del Señor miramos a nuestro alrededor. ¿Quién está a tu alrededor en este momento? Tus hermanos. Nuestros hermanos y hermanas en la fe, quienes ahora formamos una familia en Cristo, donde hay gozo de saber que somos hijos de Dios, por lo tanto coherederos juntamente con Cristo. Y punto número 4, por medio de la cena del Señor miramos ahora hacia adelante, con esperanza, anhelando aquella manifestación gloriosa de Jesucristo, viniendo sobre las nubes con poder y gloria, esperando aquellas bodas del Cordero, pues celebraremos la cena del Señor hasta que Él venga nuevamente. Mis hermanos, este tema de la cena del Señor es abundante, y no es posible, tal vez por temas de tiempo, ver todo, pero la esencial, la esencia que es que tú y yo ahora podemos tener una comunión con Cristo continua y total y plena. No requerimos de la ordenanza de la cena del Señor para examinarme, para probar mi corazón y para ver si estoy bien con el Señor, porque esa es una parte de la celebración de la cena del Señor. Examínese cada uno y pruébese cada uno, porque hay un tiempo en el que reflexionamos nuestras vidas, hay un tiempo para poderla hacer de una manera digna. Porque ¿quién es digno de celebrar la cena del Señor, mis hermanos? Nadie es digno, porque todos estamos en pecado. Es decir, somos redimidos, pero no somos dignos de tomar el cuerpo de Cristo o de beber. Pero gracias a Cristo, que Él nos invita a formar parte de esa comunión, de esa intimidad con Él. ¿Cuándo? ¿Solamente cuando celebramos la cena del Señor? No, todos los días, mis hermanos. Entonces, les invito a que se pongan de pie. Vamos a terminar con una oración, dándole gracias a Dios por su palabra, que es perfecta y nos instruye, nos enseña, nos capacita. Y sobre todo la palabra de Dios, mis hermanos, produce aliento, produce esperanza y produce ese gozo que el mundo no puede dar. Una esperanza de decir, pase lo que pase hoy o mañana o en 5 años o en 10 años, mi esperanza no está puesta en lo que mis ojos ven. Mi esperanza está puesta en lo que Cristo dijo. Entonces, si participamos de la comunión con el Señor día con día, mis hermanos, anunciamos su muerte a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio. Es decir, esto habla también y encierra publicar la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la segunda venida de Cristo, la cual está, mis hermanos, próxima. ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Pero ¿a qué hemos sido llamados? A estar preparados, como esas vírgenes prudentes, con nuestras lámparas, ¿cómo? Llenas de aceite, para que puedan estar encendidas en el momento que el novio venga
por su novia. Amén. Gracias, Señor. En esta noche queremos agradecerte por la grandeza de tu misericordia manifestada a través de Cristo y a través de su sacrificio en la cruz. Es algo que no podemos entender con nuestro razonamiento humano ilimitado, Señor, pero que en tu misericordia, por medio de tu Espíritu Santo, nos manifiestas una grandeza de tu amor, la cual tu palabra la describe como algo inalcanzable. La anchura, la largura, la profundidad y la altura de tu amor, que excede a todo conocimiento. Pero rogamos, así como decía el apóstol Pablo, que podamos entender y comprender un poco más de ese amor, el cual nos lleva a rendirnos día con día a tus pies, Señor. Sea que celebremos la cena del Señor, esta institución que tú estableciste, o no la celebremos, tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre del nuevo pacto, la cual fue derramada por amor a mí y por amor a cada uno de los que habitamos este planeta. Te rogamos, Señor, que nos uses como heraldos, como proclamadores, como atalayas, porque viene el día malo, Señor, viene el día en el cual muchos llorarán y no habrá quien los oiga. Pero queremos ser nosotros esos voceros tuyos, voceros de salvación en este tiempo en el cual es un tiempo de incertidumbre, Padre. Ayúdanos, pero sobre todo llévanos a una comunión más íntima contigo, donde podamos evidenciar tu muerte, tu resurrección y anunciar que tú vienes por segunda vez. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Nos gozamos y nos alegramos porque vendrás pronto por tu iglesia. Que nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Levantemos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Mis hermanos, pues hay mucho que seguir aprendiendo, hay mucho que seguir indagando, pero bueno, lo vamos a ir haciendo conforme el Señor nos permita. Y pues si el Señor viene antes, pues allá nos vemos, ¿verdad? Entonces Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen buena noche y nos estamos viendo. Que estén bien.